365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...30 de junio, promesa 181. El corazón que Dios siempre bendice. Y eso lo encontramos en Hechos, capítulo 20, verso 35. Vivimos en un mundo que nos enseña a protegernos. Nos dice que debemos aprender a guardar pan para mayo. Pero mayo ya pasó. Nos dice que no confiemos demasiado. También nos dice que pensemos primero en nosotros. Que no demos tanto porque la gente se aprovecha. Que no perdonemos tan rápido, que no entreguemos nuestro tiempo, que no seamos tan generosos, porque podríamos quedarnos sin nada. Y si somos sinceros, muchas veces terminamos viviendo con las manos cerradas, no solo con el dinero, también con el tiempo, con el perdón, con las oportunidades, con las palabras de ánimo, con el afecto, con la misericordia. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a creer que protegernos consiste en retener. Pero cuando llegamos a la Biblia, descubrimos algo sorprendente. Jesús nunca enseñó que la verdadera seguridad estuviera en lo que logramos conservar. Él enseñó que la verdadera vida comienza cuando aprendemos a entregar, porque el reino de Dios funciona completamente al revés del reino del mundo. Mientras el mundo dice, si quieres tener más, guarda más, Jesús dice, si tú quieres experimentar mi corazón, aprende a compartir. Aprende a dar. Y quizá una de las frases más revolucionarias que pronunció Jesús fue precisamente la que estudiaremos el día de hoy. Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y este mismo verso de Hechos 20:35, en la Biblia el mensaje dice, en todo lo que hice les enseñé lo necesario, que es trabajar en pro de los débiles y no explotarlos. No se equivocarán si recuerdan que nuestro Señor dijo, se es más feliz dando que recibiendo. Dios promete que cada acto de generosidad será una oportunidad para formar en ti el carácter de Cristo. Porque la mayor bendición de dar no es lo que Dios pone en tus manos, sino lo que Él forma en tu corazón. La mayor recompensa de dar no es lo que vuelve a tus manos, es lo que Dios hace dentro de tu corazón. Porque cada acto de generosidad rompe un poco más con el egoísmo, rompe el miedo, rompe la ansiedad, rompe la ilusión de que todo depende de nosotros. Y mientras nuestras manos se abren para bendecir, Dios va moldeando en nosotros el carácter de Cristo. No das para que Dios te ame más. No. Dios ya te ama y te ama completamente. No das para comprar su favor. Cristo ya pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Das porque un corazón transformado por Dios termina pareciéndose al corazón de Dios. Y nuestro Padre es, por naturaleza, generoso. Hechos 20 recoge uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Pablo. Después de años de él predicando el Evangelio, se reúne en Éfeso con los ancianos de la iglesia para despedirse de ellos. Sabe que probablemente no volverán a encontrarse en esta vida y por eso sus palabras tienen un peso que se llama legado. No está improvisando un sermón, él está entregando lo que considera indispensable para quienes continuarán guiando al pueblo de Dios. Y me resulta sorprendente lo que decide recordarles. No habla del tamaño de la iglesia, no habla del éxito en el ministerio, no habla de las estrategias, no habla de los milagros. Él habla de cómo vivió. Él dice, he sido un ejemplo constante. ¿Y quién podría pararse y decir eso? He sido un ejemplo constante. Es como si dijera, si olvidan mucho de mis mensajes, no olviden la manera en la que yo viví delante de ustedes. Porque en el reino de Dios
La credibilidad nunca nace solamente de lo que nosotros predicamos. Nace de aquello que las personas pueden observar cuando nadie está mirando. Pablo recuerda aquí que él trabajó fabricando tiendas para sostenerse y además para ayudar a quienes tenían necesidad. Él podía haber exigido ser sostenido. Sin embargo, muchas veces él eligió trabajar con sus propias manos para no convertirse en la carga de nadie y para demostrar que el liderazgo cristiano siempre sirve antes de exigir ser servido. Y luego menciona esta frase de Jesús que no aparece registrada en los 4 evangelios. Hay más bendición en dar que en recibir. Y eso significa que los primeros cristianos conservaron esta enseñanza durante décadas, porque entendieron que resumía una de las verdades más profundas del reino. Rick Warren dice que nunca serás más parecido a Cristo que cuando eliges servir a alguien antes que servirte a ti mismo. Porque al final, el cristianismo nunca ha consistido solamente en creer las palabras de Jesús. Consiste en parecerse cada día un poco más a Él. Y generosidad no es lo que haces. Generosidad es en quién te estás convirtiendo. Hay un detalle que me conmueve profundamente, que Pablo no dice, les enseñé a ser generosos. Él dice, he sido un ejemplo. Y para mí eso cambia completamente el enfoque, porque cualquiera puede dar una enseñanza sobre generosidad. Es más, nosotros escuchamos domingo a domingo enseñanzas sobre generosidad, pero muy pocos pueden convertir su propia vida en una evidencia de la generosidad. La generosidad nunca comienza en el bolsillo, comienza en el corazón. Por eso Jesús habló mucho más del corazón que del dinero, porque él sabía que el dinero solamente revela aquello que ya gobierna nuestro interior. Y aquí entendí algo que cambió mi manera de leer este pasaje. Dar no cambia a Dios. Dar nos cambia a nosotros. Cada vez que tú decides compartir, aunque podrías quedártelo. Cada vez que tú perdonas, aunque tienes razones para guardar resentimiento. Cada vez que tú regalas tiempo, cuando todos te dicen que a ti el tiempo no te alcanza. Cada vez que tú sirves sin esperar reconocimiento, algo sucede dentro de ti. El Espíritu Santo va limando el egoísmo, va debilitando el miedo, va enseñándole a tu corazón que su seguridad nunca estuvo en lo que poseía, sino en aquel que lo sostiene. John Maxwell dice que la vida se mide no por lo que acumulas, sino por lo que decides entregar. Y quizá por eso Jesús afirmó que hay más bendición en dar que en recibir. Porque quien recibe obtiene un regalo, pero quien aprende a dar recibe algo todavía mayor. Recibe un corazón que poco a poco comienza a parecerse más al corazón de Jesús. Y esa siempre será la mayor bendición. El reino de Dios no funciona con la lógica de la escasez, sino con la confianza. Hay una razón por la que a veces nos cuesta tanto dar. Y no es porque seamos egoístas. Muchas veces es porque tenemos miedo. Miedo a que no nos alcance. Miedo a necesitar el día de mañana lo que hoy entregamos. Miedo a que nadie valore nuestro esfuerzo. Miedo de dar y de quedarnos vacíos. Y Dios conoce ese miedo. Por eso Jesús nunca presentó la generosidad como una obligación. La presentó como una invitación a confiar. Porque el problema nunca ha sido el dinero. El problema siempre ha sido en quién está descansando mi seguridad. Mientras yo preparaba esta promesa, imaginé a 2 personas sembrando en el campo. La primera mira un cielo gris y siente el frío del invierno y decide guardar toda la semilla. Piensa, cuando llegue el mejor momento, sembraré. Mientras que la segunda también ve el mismo cielo, también siente el mismo frío, también sabe que no hay garantías, pero toma la semilla y comienza a sembrar. Después, afuera parece que ambos están haciendo cosas distintas, pero en realidad están revelando algo mucho más profundo. Uno está siendo guiado por el miedo, el otro está siendo guiado por la confianza. Y aquí yo entendí algo hermoso. La semilla nunca responde al clima visible, responde a la ley invisible, a la que Dios estableció desde el principio. Y así sucede también con nuestra vida.
Cada acto de generosidad parece pequeño cuando sale de nuestras manos, pero una vez que llega a las manos de Dios, deja de ser solamente una semilla. Se convierte en parte de su gran obra. Así que la obediencia rara vez comienza cuando todo tiene sentido. Comienza cuando tú decides confiar más en Dios que en tus propios cálculos, que en tu propia estrategia, que en tu cuenta bancaria. Eso también ocurre cuando nosotros damos. No damos porque todo esté resuelto. Damos porque creemos que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando todavía no vemos la cosecha. Y quiero decirte algo que quizás necesites escuchar el día de hoy. La fe no comienza en dar cuando te sobra. La fe muchas veces comienza cuando tú decides no dejar que el miedo gobierne tu corazón. Porque por eso no das, porque por eso guardas, porque piensas que no vas a tener. Dios no nos ha llamado a ser depósitos o almacenes de nadie. Dios nos llamó a ser canales. Y hay una imagen que siempre vuelve a mi mente, de dos velas que están juntas, una al lado de la otra. La primera dice: yo no quiero encender a nadie porque voy a perder mi luz. Mientras que la segunda sonríe y responde: justamente para eso fui creada, para encender a otras personas. Y comienza a encender una vela, después otra y otra más. Y al cabo de unos minutos, toda la habitación está iluminada. ¿Y sabes qué ocurrió con la primera llama? Seguía brillando exactamente igual. No perdió su luz, pero la multiplicó. Así funciona el reino de Dios. La luz nunca se hace más pequeña por encender a otra luz. Y el amor de Dios tampoco se agota cuando pasa a través de una vida generosa. El corazón también funciona de una manera muy parecida. El músculo que nunca se mueve termina endureciéndose. Un corazón que siempre retiene va a terminar endureciéndose también. Pero un corazón que aprende a abrirse una y otra vez va a permanecer sensible, permanece vivo, permanece disponible para Dios. Por eso Jesús dijo que hay más bendición en dar, no porque Él necesitara nuestros recursos, sino porque Él sabía lo que la generosidad produciría dentro de nosotros. El egoísmo siempre endurece, mientras que la generosidad siempre nos ablanda. El egoísmo siempre nos hace vivir defendiendo lo que es nuestro, mientras que la generosidad nos recuerda que en realidad nada de lo que tenemos nos pertenece para siempre. Todo ha sido puesto en nuestras manos para administrarlo y hacerlo con sabiduría. Y aquí quiero hacer una pausa porque dar no siempre significa dinero. Tú puedes dar tiempo a alguien que se siente solo. Tú puedes dar una llamada que cambie el día de una persona. Tú puedes dar una palabra de ánimo. Tú puedes dar una oportunidad. Tú puedes dar perdón. Tú puedes compartir una Biblia. Tú puedes orar por alguien. La generosidad adopta muchas formas y todas tienen el mismo propósito. No de mostrar cuánto tenemos, sino de revelar de quién somos hijos. Somos hijos de un Dios generoso, de ese Dios que es el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. John Mason, uno de mis autores favoritos, dice que las manos abiertas nunca permanecen vacías por mucho tiempo, porque Dios siempre encuentra la manera de seguir usándolas para bendecir. Y hay algo que yo hago cada diciembre, pero que pocas veces cuento. Cuando llega la Navidad, siempre pienso en las familias que quizá ese año no tendrán nada para llenar su mesa. Y hay algo dentro de mí que simplemente no me permite mirar a otro lado. Entonces, regalo algunas canastas con alimentos y las regalamos. No siempre son tantas como quisiera y no siempre tengo todo lo que quisiera poner dentro, pero las regalo. También he regalado Biblias. He perdido la cuenta de cuántas Biblias han salido de mis manos durante estos años. Y sinceramente, nunca lo hago esperando que alguien lo sepa. Lo hago porque yo recuerdo cuántas veces Dios ha sido generoso conmigo cuando yo no tenía nada para ofrecerle. Y más de una vez alguien me ha preguntado: ¿y no te da miedo gastar tanto? Y yo siempre respondo lo mismo. Las mayores bendiciones que Dios me dio nunca han sido materiales. Nunca. Siempre ha sido la persona en la que yo me estaba convirtiendo mientras aprendía a confiar en Él. Y algo más que me he dado cuenta es que Dios jamás deja sin fruto un corazón dispuesto a compartir. Y no hablo solamente de recursos. He visto cómo Dios devuelve paz donde antes hubo miedo. He visto cómo Él abre puertas que nadie podía abrir. He visto cómo Él sostiene cuando humanamente parecía imposible. Así que no des
para recibir. Da porque entiendes que todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que puedes compartir, primero pasó por las manos generosas de Dios y por eso están en tus manos el día de hoy. Cuando uno comprende eso, la generosidad deja de ser un sacrificio y se convierte en una respuesta de gratitud. Así que hoy quiero preguntarte esto: ¿qué tan abiertas están realmente tus manos? Porque a veces nosotros pensamos que somos los más generosos del planeta, pero ¿qué tan generosos fuimos ayer? Tal vez el Espíritu Santo te está invitando a abrir tus manos para perdonar a alguien. Tal vez para dedicar el tiempo a ese hijo que hace días que no conversas con él. Quizá para compartir alimento con quien lo necesita. La generosidad nunca comienza con una cantidad, comienza con una decisión. Así que hoy no pienses en todo lo que podrías dar. Piensa solamente en una persona, en una. Pregúntale al Señor, ¿quién necesita que hoy yo abra mis manos? Y después de su dirección, simplemente obedece. Porque tú nunca sabrás lo que Dios puede hacer a través de un pequeño acto de obediencia tuyo. Y durante estos meses muchas personas me han escrito contándome cómo Dios ha usado este podcast para acercarlas nuevamente a su palabra. Algunos comenzaron leyendo un solo capítulo, otros solamente la promesa, otros volvieron a orar después de muchos años y muchos encontraron esperanza en medio del dolor. Y cada uno de los testimonios nos recuerda que esta obra nunca ha sido mía, siempre ha sido de Dios y toda la gloria es para Dios. Si mi ministerio te ayuda, te alimenta espiritualmente y si estas promesas te ayudan a caminar cada día más cerca del Señor, y si tú sientes en tu corazón el deseo de ser parte de lo que Dios está haciendo, yo quiero invitarte a sembrar en mi ministerio. Sé que hay personas que nunca podrán aportar económicamente y su oración para mí ya es una bendición enorme. Cada forma de apoyo permite que la palabra de Dios siga llegando gratuitamente a miles de personas alrededor del mundo. Así que si tú deseas saber cómo sembrar en mi ministerio, te invito a ingresar a mi página web wendyneciosub.com. Y ahora sí, acompáñame en una oración. Señor, gracias, porque antes de que pidamos, tú nos entregaste todo. Tú nos diste tu amor cuando no lo merecíamos. Tú nos diste esperanza cuando ya la habíamos perdido. Nos diste gracia cuando nuestra vida estaba marcada por el pecado. Y nos dice a Jesús, el regalo más grande que la humanidad ha recibido. Perdónanos cuando el miedo endurece nuestro corazón y nos hace vivir aferrado a aquello que nunca fue realmente nuestro. Enséñanos a vivir con las manos abiertas, a compartir con alegría, a servir con humildad, a dar sin buscar reconocimiento, a dar de corazón, a hacerlo sin esperar una recompensa, a bendecir sin esperar nada a cambio. Forma en nosotros un corazón parecido al tuyo, un corazón sensible al dolor de los demás, un corazón dispuesto a detenerse por quien necesita ayuda, un corazón que encuentre más alegría en servir que en ser servido. Y cuando el miedo quiera convencernos de cerrar nuestras manos, recuérdanos que nuestra seguridad nunca ha estado en lo que poseemos. Nuestra seguridad está en ti. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro proveedor y tú eres el primero que dio. Gracias porque jamás dejas sin fruto una vida que decide obedecerte. Gracias, Dios, porque tú no eres deudor de nadie. Señor, haznos personas generosas, no solamente con nuestros recursos, sino también con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestro perdón, con nuestra paciencia, con nuestro amor. Que donde nosotros lleguemos, otros puedan experimentar un pequeño reflejo de tu corazón. Y si al final de nuestra vida pudiéramos escoger una sola bendición, que sea esa, habernos parecido un poco más a ti, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Y ahora continuamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 12. Hechos, capítulo 20, versos del 1 al 38, el Salmo 148 y Proverbios, capítulo 18, versos del 6 al 7. Y ahora te voy a decir cómo se va a llamar el próximo mes, el mes de julio para nosotros, los íntimos y todos los que seguimos nuestra lectura de la Biblia. Hechos, capítulo 19, verso 11 dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Así que así se va a llamar nuestro mes, el mes de los milagros
excepcionales. Así que los espero súper expectantes este domingo 5 de julio a las 5 de la tarde. Voy a estar compartiéndote por qué se llama el mes de los milagros excepcionales. Ahora sí, toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, pídele al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe porque comenzamos esta carrera por estos 181K en 3, 2, 1, ¡adelante! Segunda de Reyes, capítulo 17. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos e hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado.
Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Safer-Baim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades, pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esta razón, mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como se debe. Entonces, el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces, uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Y los que eran de Hamat rendían culto a Sima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nibhaz y Tartak. Y la gente de Sepharvaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses, Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Y aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos y las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien les cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió sus prácticas antiguas. Así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus descendientes hacen lo mismo. Segunda de Reyes, capítulo 18. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán.
Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el 4º año del reinado de Ezequías, que era el 7º año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el 6º año del reinado de Ezequías y en el 9º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En este tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, en las ciudades de los medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Esta porción de la Escritura nos muestra el juicio más devastador del Antiguo Testamento. La caída del reino del norte, Israel. El exilio a Asiria no fue un evento inesperado, fue el desenlace inevitable de una nación que desoyó advertencia tras advertencia. A través de estos versículos, Dios no solo juzga, también nos recuerda su corazón roto por un pueblo que insistió en alejarse de él. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 6. Oseas fue el último rey de Israel, pero su reinado no fue distinto. Llevó idolatría, alianzas equivocadas y traición. El verso 2 lo resume así. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Esta frase parece una tregua, pero en realidad es una tragedia. Fue menos malo, pero sigue siendo malo. Israel cayó en manos de los asirios, no porque Dios lo abandonara, sino porque el pueblo se había divorciado del propósito de Dios para sus vidas. La capital, Samaria, fue sitiada y 3 años conquistada. No seamos como Oseas, administrando mal lo que fue consagrado. Muchos quieren ser usados por Dios sin rendirse del todo a Él. El poder sin obediencia es una trampa. No te dejes atrapar por ella, por favor. Es en los versos del 7 al 23 de Segunda de Reyes donde Dios les hace un resumen del expediente espiritual de Israel y les recuerda que fue Él el que los sacó de Egipto, los libró de la esclavitud, les advirtió con profetas, pero ellos persistieron en la idolatría, se mezclaron con sus creencias con las naciones paganas y endurecieron su corazón. Mira lo que les dice en el verso 15. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Y aquí está la clave. No fue un error, fue un rechazo a conciencia. Ellos dejaron de temer a Dios y empezaron a temer a sus circunstancias. Cuando tú dejas de temer a Dios, empiezas a temer a todo lo demás. Y lo peor no fue el castigo, sino lo que provocó el castigo. El desprecio voluntario de un Dios que nunca dejó de amarlos. Ahora te voy a dejar una tarea un poco difícil. Haz tu lista de advertencias, de cosas que Dios ya te ha dado una y otra vez. Te las ha dicho una y otra vez en su palabra, en una predicación. ¿Has escuchado un consejo sabio? Bueno, no las ignores. Obedecer a tiempo evita ruinas futuras. En los versos del 24 al 31, tras la caída de los asirios, repoblaron Samaria con extranjeros que trajeron sus propios dioses. Y al ver el caos, el rey de Asiria envió un sacerdote israelita para enseñarles el culto al Señor.
pero en lugar de una restauración verdadera, se creó un sincretismo. Ellos adoraban al Señor, pero también adoraban a sus propios dioses. Y esto es lo más alarmante. La religión mezclada se ve piadosa, pero es igual de vacía. Dios no quiere ser una parte de tu vida. Él quiere ser toda tu vida. Muchos el día de hoy aún adoran así. Van a la iglesia, pero también consultan sus horóscopos. Oran, pero siguen atados a amuletos. Cantan alabanzas, pero viven en temor. Esto no es fe, es una mezcla. Es como tomar un vaso de agua pura y echarle solo una gotita de veneno. Sabe igual, pero ya está contaminada. Tú y yo sabemos que Dios no comparte su trono. Y en 2 de Reyes capítulo 18, versos del 1 al 12, aunque Ezequías comenzó con reformas, es lo que nos dice el verso 4, el pasaje finaliza recordando que Judá también estaba bajo observación. La caída del norte era un espejo, no era un alivio. Dios les muestra, esto también puede pasarles si no cambian. Nos corremos un riesgo porque cuando ignoramos el pecado ajeno como advertencia, porque es una advertencia de Dios, por algo Dios está permitiendo ver esto. Estamos eligiendo nuestra propia caída. Pídele a Dios un corazón sin mezcla. Revisa tus afectos, tus fuentes de dirección espiritual y esas pequeñas concesiones que te das, que parecen inocentes, porque ya sabemos que lo que toleramos el día de hoy nos esclavizará el día de mañana. Hechos capítulo 20. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas, finalizada la Pascua. Subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el siguiente día, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba y participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por la tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él. Y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo decidió navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba al llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas
que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y a los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en una ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que Él la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos profetas como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con el trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor: hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Este capítulo 20 de Hechos es uno de los momentos más conmovedores del libro, la despedida de Pablo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y no se trata solo de un viaje misionero más, sino la revelación de un corazón pastoral que arde por Dios, pero también que arde por el pueblo de Dios. En los versos del 17 al 19, Pablo les recuerda: he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Aquí Pablo les explica y les dice: mi liderazgo no ha sido un liderazgo de palabras, sino él estaba siendo vulnerable, él estaba abriéndose, estaba siendo genuino. Y las lágrimas de Pablo eran su carta de presentación. Pablo decía: he servido a Dios y este trabajo del Señor ha sido con muchas lágrimas. Si tú sirves y no te duele cuando alguien se pierde, tal vez no estás amando con el corazón de Dios. Pero si tú sirves, sabrás que el ministerio real es un sacrificio. Demanda mucho de los líderes, de los siervos de Dios, de los pastores, por decirlo así. Muchos conocen el fruto, tienen el producto terminado, pero nadie ve todo el proceso. Nadie conoce tus lágrimas de oración. Nadie sabe todo lo que te cuesta. Luego Pablo, en los versos 20 y 21, les dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Es decir, él habló del evangelio completo. No fue selectivo a la hora de hablarles. Pablo les dice: yo no he evitado anunciarles todo lo que les fuera de ayuda. Enseñé en público, así como enseñé en las casas. Enseñé a los judíos y también enseñé a los gentiles. El mismo mensaje: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y tengan fe en Jesús.
Hoy en día, muchos presentan solo la parte más atractiva del Evangelio, pero uno no puede decorar, solamente decir las cosas buenas, que Dios es amor, pero también uno tiene que enseñar sobre la justicia de Dios, que Dios también es gracia, que Dios también es santidad. Entonces, tenemos que hablar de arrepentimiento, de volver a Dios y de tener fe en el Señor Jesús. Un evangelio sin arrepentimiento son palabras, pero palabras que no tienen poder. Haz una revisión de tu mensaje. Tú estás predicando desde la comodidad, diciendo lo que la gente quiere oír, o confrontándolos para que se arrepientan, para que vuelvan a Dios y para que tengan fe en Jesús. Los versos del 22 al 24, Pablo dice, no me importa mi vida, solo me importa terminar bien. Y estas palabras resumen la entrega total de Pablo. Dice, verso 24, pero mi vida no vale la pena para mí, a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Tu medida de éxito no es cuánto logres, sino cuán fiel seas a Dios. Y por último, en los versos del 25 al 31, Pablo advierte sobre los falsos maestros, sobre los lobos disfrazados, sobre las enseñanzas distorsionadas, pero también les recuerda. En el verso 33, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Y les dice, y he trabajado con mis 2 manos para satisfacer mis propias necesidades y las de mis compañeros. Tu legado no será lo que enseñaste, sino lo que tus líderes repitan cuando tú ya no estés. Me gustaría que hagas una lista de qué dejarías si hoy fuera tu último día como mentor. Es un ejemplo digno de reproducir. Finalmente Pablo se despide de ellos y la escena termina con todos llorando y abrazando a Pablo, dolidos, especialmente porque él dijo que no lo volverían a ver. Y así es ese liderazgo que deja huella. No solo se recuerda lo que hizo, sino todo lo que sembró en las vidas de las personas. Salmos 148. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde el firmamento. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos los ejércitos celestiales. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas brillantes. Alábenlo los altos cielos. Alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano, el fuego y el granizo, la nieve y las nubes, el viento y el clima que lo obedecen, ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes y los jueces de la tierra, los muchachos y las jovencitas, los ancianos y los niños. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el Señor. El Salmo 148 no pide que se alabe a Dios por todo lo que Él ha hecho, sino por quien es Él. Cuando nosotros comprendemos que Dios no necesita hacer algo más para ser digno de alabanza, recién ahí entendemos lo que es adorar en espíritu y en verdad. Versos del 1 al 8 es un llamado a alabar desde los cielos. Versos del 7 al 12 es un llamado a alabar desde la tierra. Versos 13 y 14 es el motivo principal de la alabanza. Versos del 1 al 6, vemos que la alabanza empieza desde lo más alto, desde los cielos. Los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, los cielos son invitados a alabar al Señor. Esto nos recuerda que la adoración no comienza en la tierra, comienza en el cielo. El universo no gira alrededor del hombre, gira alrededor de su creador.
Cuando tú adoras, te alineas con lo que ya está ocurriendo en el cielo. Estás participando del mismo sonido que resuena en el trono. Por eso la alabanza no depende de tus circunstancias, sino de la grandeza de Dios. Versos del 7 al 12 es una alabanza que baja a la tierra, desde los océanos profundos hasta los animales, desde los reyes hasta los niños. Todos son llamados a alabar a Dios. Y esta es una imagen poderosísima. La adoración es el lenguaje común de toda la creación. Todo lo creado tiene un propósito y el propósito es reflejar la gloria de Dios. El Salmo menciona elementos simbólicos, el fuego, el granizo, la nieve, incluso lo que parece caótico o destructivo, tiene un rol en exaltar la soberanía de Dios. Los reyes, los gobernantes, no están por encima del llamado a alabar. Los jóvenes, los ancianos, los hombres y las mujeres, nadie está exento de alabar a Dios. No dejes que el cansancio, el éxito o la edad o la posición social te roben el privilegio de adorar a Dios. La verdadera grandeza no se mide por cuántos te aplauden, sino se mide por cuando tú te postras delante de Dios para adorarlo y alabarlo. Y por último, los versos 13 y 14 es el porqué de la alabanza. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande y su gloria está por encima de la tierra y del cielo. El Salmo culmina con una declaración poderosa. Verso 14, Dios hizo fuerte a su pueblo y honró a sus fieles y los del pueblo de Israel que están cerca de él. Dios se alegra, se deleita en levantar a aquellos que lo exaltan primero a él. De repente tú te sientes invisible, pequeño, indigno. La alabanza te recuerda que Dios te corona con honra. Cuando tú levantas tu voz para adorarlo, Él levanta tu vida hacia su propósito, hacia su plan. Tú no estás de relleno en la tierra. Tú tienes un propósito. Así que tu adoración debe ser una adoración con intención. Antes de iniciar el día, recuerda el Salmo 146, verso 2 que leímos hace un par de días, que dice que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Con esto le estás diciendo, Dios, mi vida, hasta cuando tenga vida, voy a alabarte. Y conecta tu adoración con la creación. Cuando tú ves el cielo, cuando tú ves un árbol hermoso, recuerda que Dios también ahí está cumpliendo su propósito. Todo lo hermoso, ese atardecer, ese precioso sunset que sale cuando estás en la playa, ahí está Dios. Y podemos adorar ahí a Dios y decirle gracias porque me permites ver tu grandeza, tu majestad a través del cielo, del árbol, de la luna, de las estrellas. También involucra a tu familia en tu adoración. Lee este salmo y háganlo juntos. Hagan una oración de alabanza espontánea, poderosa. Yo sé que cuando ustedes se reúnen a adorar y alabar a Dios juntos, esa casa se llena de la presencia de Dios y milagros ocurrirán. Ahora leamos Proverbios 18, versos 6 y 7. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. El verso 6 nos dice que con sus palabras los necios continuamente se meten en pleitos. El que ama el sonido de su voz más que la dirección de Dios, inevitablemente chocará con la ruina. Los necios hablan para dominar, para tener la razón, para humillar. En un mundo donde se premia la verborrea, este proverbio es un llamado urgente al autocontrol. El necio no solo dice cosas sin pensar, usa su boca como arma y luego es herido por su propia espada. Hoy en día hay muchas discusiones innecesarias que empiezan por comentarios en redes sociales, una crítica malintencionada, una burla sarcástica, una indirecta, pueden desatar guerras digitales. Lo que decimos o lo que escribimos puede costarnos amistades, oportunidades e incluso nuestra paz. Antes de hablar, pregúntate, ¿estoy construyendo puentes o estoy cavando tumbas con mis palabras? Por favor, piensa antes de hablar.
El verso 7 es claro, dice, la boca de los necios es su ruina. Ojo que no solo provoca problemas, sino que los sentencia. La ruina del necio no viene de enemigos externos, sino de su lengua. Mira tu lengua, muérdetela. Tu lengua puede abrirte puertas o puede cavarte fosas. Dile a tu lengua que se porte bien. La próxima vez que estés tentado a contestar impulsivamente, repite esta oración. Señor, pon guardia en mi boca, que mis labios te representen a ti más que a las palabras necias. Creo que nuevamente es la oportunidad perfecta para entrar en un ayuno de palabras negativas. Una vez por semana, decide guardar silencio en discusiones innecesarias. Observa cómo va cambiando tu entorno. Ora diariamente a Dios. Señor, que cada palabra que diga hoy sea sabia, que sea oportuna, que sea guiada por tu Espíritu Santo. Y si vas a decir algo, ponte un filtro y piensa, ¿esto es verdadero? ¿Es útil? ¿Bendice a otra persona? ¿Es edificante para quien lo escucha? Y si no responde a ninguna de esas preguntas que te estás haciendo, entonces no digas nada. Estos proverbios nos recuerdan que la lengua es el timón de nuestra vida espiritual y también relacional. Lo que decimos puede convertirnos en personas de honra o de ruina. La sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cómo hablas. El necio normalmente revela su corazón por su boca. El sabio revela el corazón de Dios por la suya. ¿Cuál lengua tendrás tú? Muchas gracias por acompañarme hasta estos 181K. Y si tú quieres contar tu testimonio, no te olvides escribir a testimonios@wendyneciosub.com. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Ed Marlin Marichal, una dominicana viviendo en Pensilvania, Estados Unidos. Y yo soy un milagro andante, como siempre me digo. Yo desde que tengo 3 meses de nacida estoy viendo los milagros que Dios ha hecho en mí. El primer milagro que Dios hizo en mí fue cuando tenía 3 meses hasta mis 9 meses que duré interna en un hospital de mi país porque yo no producía sangre. Mis venas no pompeaban sangre, a mí había que hacerme transferencia de sangre diario. Pero la sangre como que se desvanecía en mi cuerpo, yo nunca como que producía mi propia sangre. Y así tuve por 6 meses. A los 6 meses, los doctores le dijeron a mi mamá que se preparara, que yo no iba a sobrevivir. Para mi mamá eso fue un golpe muy grande porque mi mamá había tenido una pérdida reciente de su primera hija, quien fue un embarazo perfecto, pero una semana antes del día que ella estaba supuesta a dar a luz, ella viajó en un autobús desde la capital hasta su provincia y una señora se le sentó en la barriga, arriba de la barriga. Mi mamá era muy joven y muy tímida y nunca se quejó, pero lo que ella no sabía era que donde la señora estaba sentada era la cabecita de la bebé. Cuando mi mamá llegó a su destino, le comenzaron los dolores de parto y cuando fue al hospital le dijeron que no había latido. Entonces a ella la hicieron tener esa bebé, ella la tuvo de forma natural, pero ella sabía que estaba muerta. Para ella era un trauma muy fuerte que su segunda hija, luego de durar 6 meses con ella en el hospital, también muriera. Pero gracias a Dios, 32 años más tarde, aquí estoy. Soy un vivo ejemplo de que Dios hace milagros y lo veo todos los días en mi cuerpo porque tengo muchas marcas en mis 2 brazos y en mis 2 piernas de eso, que por muchos años me acomplejaba porque no entendía porque yo tenía tantas marcas y marcas que nadie podía como explicarme en ciencia cierta qué era lo que yo tenía. Y como yo siempre he sido una mujer sana desde que tengo recuerdos, yo no soy una persona que me enfermo mucho físicamente, yo no podía entender esa gravedad que me decían que yo hacía. Yo soy el ejemplo andante de que yo hay un
un Dios que nos escucha, un Dios que escucha las oraciones de la madre, un Dios que todo lo puede y que no hay imposible para Él. Mi querida Ed Marlin, gracias por compartir tu testimonio, que nos recuerda que los milagros no siempre son algo que ocurre una vez. A veces somos nosotros mismos el milagro. Hay personas que llevan cicatrices y que quisieran esconderlas, pero Dios puede convertir esas mismas cicatrices en un altar donde otros descubran su fidelidad. Quizá alguien que hoy nos escucha recibió un diagnóstico difícil, o tal vez un médico le dijo que ya no había esperanza. Yo creo que tu historia nos recuerda que la última palabra nunca la tiene un hombre. La última palabra siempre la tiene Dios. Y si tú estás escuchando hoy esto y cargas con un pasado doloroso, yo quiero que no lo mires como una señal de derrota. Míralas como un recordatorio de que Dios te sostuvo cuando parecía imposible seguir adelante. Y quiero dejarte este versículo, Mateo capítulo 19, verso 26, que dice: Jesús los miró fijamente y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Que este testimonio fortalezca tu fe para creer que el mismo Dios que sostuvo la vida de una pequeña bebé hace 32 años sigue obrando milagros excepcionales en nuestros días. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Paola Contreras Guerrero, gracias Jaichel Palacios Díaz, muchas gracias a Karen Londoño Izaza, gracias a mi querida Ketty Fernández, gracias Yasmín Pineda, gracias Daniela Vargas, y desde el canal de YouTube muchas gracias a Verónica González, a Jorge Salazar y a María Luna. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Ezequiel capítulo 34, verso 26, que dice: en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Y eso es lo que le pido a Dios para ustedes. Lluvia de bendición. Recuerden que ustedes son ovejas del Señor. El Señor es su pastor y nada les faltará. Con Él reciben todas sus bendiciones. Y ustedes estarán presentes en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, querida comunidad. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de fortaleza, de buenas decisiones y sobre todo, que la paz de Dios esté con ustedes. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Promesa, promesa, promesa que salva.